Hola a todos y todas, bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast Derecho a tus oídos, el podcast de Fundación Pro Bono. Agradecemos a Radio María, que siempre nos reciben con mucho cariño y nos permiten grabar en sus estudios para poder realizar este programa, que puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y Amazon Podcast. En este episodio hablaremos de un tema sumamente relevante para el acceso a la justicia, especialmente como método alternativo de resolución de disputas. Hoy hablaremos del arbitraje, sobre las penas y los dolores, pero también sobre los beneficios y nuevas prácticas que trae el arbitraje, tanto para clientes como para abogados y abogadas. Para profundizar sobre este tema, tenemos grandes invitados, todos miembros de Fundación Pro Bono. Nuestra primera invitada es Karen Bedner, socia de Haney Hill, es abogada de la Pontificia Universidad Católica, cuenta con un LLM de la Universidad de Columbia y se encuentra en la nómina de árbitros jóvenes del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Karen, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Eva, un gusto para mí estar en el podcast de Fundación Pro Bono. También contamos con la presencia de Javiera Gutiérrez, abogada asociada de Claro y Compañía. Javiera es abogada de la Pontificia Universidad Católica, cuenta con un magíster de la Universidad de Oxford y es profesora de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica. Y su práctica la ha concentrado en las áreas de litigio, arbitrajes, comercio internacional y quiebras y reestructuración. Javiera, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Eva. Encantada de estar en el podcast de Fundación Pro Bono. Y nuestro último invitado es alguien que tuvo la primera experiencia con el arbitraje pro bono junto al CAM. Se trata de Simón Sañartu, socio de Garnam Abogados y miembro del Consejo Consultivo de Fundación Pro Bono. Es abogado de la Universidad Diego Portales, cuenta con un máster en la Universidad Pompeu Fabra, profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica y se especializa en litigios. Simón, muchas gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Bueno, comencemos entonces con una pregunta para los tres, para entender un poco el contexto y luego vamos revisando los detalles. ¿Por qué es importante el arbitraje? ¿Qué valor le entregan ustedes a este sistema? Javi, partamos contigo. Bueno, pensando en los factores que uno considera a la hora de decidir si somete un asunto o no a arbitraje o a los tribunales ordinarios, se me vienen a la cabeza varios. Primero, la velocidad. Ya el arbitraje tiende a ser un proceso mucho más rápido. Yo voy a tener una sentencia definitiva en un par de años versus en tribunales ordinarios que puedo estar 5, 8 años hasta que pase por todos los recursos. La flexibilidad también. En un procedimiento arbitral las partes tienen más flexibilidad para pactar cuál va a ser el procedimiento al que se van a sujetar. Y también diría la confidencialidad. A diferencia de los juicios civiles en tribunales ordinarios que son públicos, acá generalmente el arbitraje es confidencial. Karen. Mira, la institución del arbitraje ha sido tremendamente importante en Chile. Te diría que ha capturado conflictos contractuales a nivel transversal en la sociedad chilena. Por cierto, los conflictos más complejos entre grandes empresas, con grandes inversiones de dinero, usualmente yo te diría que en mi experiencia el 99,9% de estos contratos complejos y sofisticados tienen cláusulas arbitrales que sustraen el conflicto de la adjudicación estatal, de la jurisdicción ordinaria, por la sofisticación también del tribunal arbitral versus la poca especialidad que tiene un tribunal civil que tiene a su cargo cientos de miles de causas al mismo tiempo. Por lo tanto, esa sofisticación ha hecho que la institución del arbitraje sea de la mayor relevancia en nuestro país para resolver conflictos. Ahora, cuando se trata de conflictos quizás que atienen más a lo que vamos a discutir luego sobre acceso a la justicia, que tienen cuantías menores, que tienen complejidad inferior, la verdad es que también ha habido como, se ha permeado en contratos de menor cuantía y menor complejidad, también cláusulas arbitrales que han supuesto desafíos complejos en lo que refiere al acceso a la justicia, y entiendo que eso es lo que vamos a conversar más adelante. Exacto. Simón, ¿alguna apreciación sobre la importancia del arbitraje? Solo ratificar lo que dice la Karen, que efectivamente los arbitrajes son un tribunal muy sofisticado en parte importante de los casos que se tramitan ahí. Y son sofisticados porque permiten a las partes dejar en manos de un tercero, un árbitro o más de un tercero, la resolución de conflictos que a veces un juez estatal no puede resolver. Y no puede resolver no porque no tenga las capacidades para hacerlo, sino que porque el sistema
de administración de justicia estatal no le da las posibilidades a un juez para ver o para dedicarle el tiempo que sí le puede dedicar un árbitro. Y aquí un par de números que son relevantes y que, si bien el objeto de esta conversación es irnos a un arbitraje un poco más social, lo concreto es que en Chile son poco más de 200 jueces estatales que tienen competencia en materia civil. Hay menos jueces estatales con competencia civil que, por ejemplo, la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que además, siendo menos, ven cientos de miles de causas. Entonces, colocar en manos de un juez estatal un asunto complejo, técnico, sofisticado, que requiere cientos de horas para su análisis y resolución, no es lo más adecuado, y por tanto el arbitraje viene a resolver ese problema de una manera muy adecuada, ¿eh? Entonces, acá lo que se ve no es una lucha entre tribunal estatal o sistema estatal y sistema arbitral, sino más bien un muy buen equilibrio que se logra en Chile, sobre todo por una muy robusta historia y tradición del arbitraje. Entonces, el arbitraje es un complemento de la Administración de Justicia Estatal muy, muy adecuado, sobre todo en países como Chile. Bueno, entonces, sin duda, por los comentarios, por sus apreciaciones, efectivamente es un buen sistema. Sí, es robusto, flexible, es veloz. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo nos estaría afectando entonces el arbitraje para el acceso a la justicia? Mira, es un tema súper entretenido, súper interesante que da para mucho podcast. Si quieren nos invitan de nuevo, podemos hablar de esto un montón de veces. Sin duda. Pero la verdad es que afecta de manera muy importante el acceso a la justicia porque las cláusulas arbitrales, y después entiendo vamos a conversar más en detalle sobre el desglose de los costos, pero un arbitraje siempre conlleva ciertos pagos. Hay que pagar el honorario al árbitro, hay que pagar una tasa administrativa a la institución que administra el arbitraje, junto con todos los demás costos de la litigación que tiene asociado. Por lo tanto, se encuentra uno sometido a entrar en un conflicto que debe ser resuelto sí o sí, incurriendo en costos. ¿Y en qué áreas es donde este acceso a la justicia se ve más afectado? Yo te diría que hay dos. Una es la regulación bastante extraordinaria que tiene Chile en materia de arbitraje forzoso, en la que tenemos un código orgánico de tribunales que define categorías de arbitraje que son sustraídas de manera legal de la resolución de controversias, que es algo muy específico de Chile. No es que no existan otros lugares, pero realmente ha sido muy criticado también en doctrina, porque una de las piedras fundamentales del arbitraje siempre es el consentimiento. Es decir, las partes tienen que estar de acuerdo con someter sus conflictos ante un árbitro o ante un tribunal arbitral y sustraerlo de la judicatura estatal, que es un derecho de las partes. Ir a un tribunal civil chileno o un tribunal de cualquier naturaleza a resolver un conflicto y un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, para poder sustraerlo, tiene que haber consentimiento, y cuando tienes una ley que te dice que las liquidaciones, las particiones, conflictos entre socios, todos ese tipo de conflictos sí o sí pasan por arbitraje, ahí hay un problema que hace que tengamos que mirar, bueno, qué tanta voluntad hay entre las partes para someter, ¿cierto?, a un conflicto de determinada naturaleza de arbitraje, sobre todo cuando además hay que pagarlo. Y en segundo lugar, es la cantidad, y esto se ve cada vez más, cantidad de cláusulas tipo de arbitraje que se encuentran incluidas en contratos de adhesión, que muchas veces la gente firma que no tiene mucha conciencia de cuáles son las consecuencias o las significancias de tener una cláusula arbitral en desmedro de ir simplemente a la judicatura ordinaria. Entonces ahí son por lo menos dos maneras de verlo que generan problemas de acceso a la justicia. Agregaría un punto. Chile tiene una tradición arbitral muy robusta y muy antigua. No quiero entrar en el análisis del sistema contractualista, mixto, legal, no. Simplemente me quiero quedar en el hecho de que Chile tiene una tradición centenaria del arbitraje, donde se respetan los laudos arbitrales, donde se cumplen los laudos arbitrales extranjeros, donde normalmente se rechazan los recursos de queja que se presentan en contra de los árbitros, donde si bien no tienen poder de imperio, sí se obedecen las resoluciones de los árbitros. Por tanto, en ese contexto, Chile, la sociedad en general, respeta mucho los laudos arbitrales. Y como en materia arbitral en Chile las cosas se han hecho bien, era un proceso natural de que el arbitraje se extendiera y el arbitraje dejara de quedar en manos, o en el arbitraje dejaran de resolverse asuntos complejos y sofisticados y pasaran a resolverse asuntos más bien simples o de poca cuantía. Y es una práctica habitual, que no puede negarse, de que se están incorporando cláusulas arbitrales en contratos que en principio quizás no deberían considerarse. Contratos de arriendo de bienes inmuebles en que la renta es barata, consideran arbitraje. Entonces se están firmando contratos en los que al momento de generarse un conflicto, las partes se someten a un arbitraje y ahí, ante el conflicto,
advierten por primera vez los costos de acceder a la justicia. Y ahí es donde se genera el problema. Es decir, el arbitraje funciona muy bien para ciertos tipos de casos sofisticados, complejos, que requieren de un análisis importante de quién va a resolver, de cuantías importantes, pero nuestra historia y el buen desempeño que ha tenido nuestra tradición jurídica en materia de arbitraje ahora nos hace tener arbitraje en conflictos que tienen unos cuantos millones de pesos. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, de un contrato de arriendo que tiene una renta, un canon mensual de 600.000 pesos, en el que se somete a un arbitraje, estoy inventando, pero para que se entienda el ejemplo, con cláusula CAM, del CAM Santiago, donde la tasa va a entrar es más alta que una o dos rentas? Y hay un desconocimiento generalizado también de la gente de a pie en el fondo respecto a qué es el CAM y qué es el arbitraje. Y por otra parte, y ahora sería bueno entrar un poquito en el detalle de los costos, ¿no? Javiera, quizás tú ahí nos puedes comentar algo para que ya entremos ahí de lleno con cuánto vale. Ahí quizás después, hay un convenio entre la Fundación Pro Bono y el CAM Santiago, que yo creo que Simón es el que tiene más experiencia de nosotros en ese tipo de procesos. Pero incluso en ese tipo de convenios en que el CAM Santiago acepta no cobrar esta tasa de administrativa y el árbitro designado acepta no cobrar sus honorarios, que son el grueso de los costos, siempre vamos a tener otros costos. ¿Ya? Y aquí hay que partir de la base de que la figura de los receptores de turno no funciona en relación con un proceso arbitral. O sea, si yo veo un receptor de turno y le digo que notifique una demanda porque la persona, de acuerdo a la Fundación Pro Bono, tiene privilegio de pobreza y una demanda arbitral no va a acceder. Entonces, desde ya tenemos que considerar que siempre vamos a tener que notificar esa demanda. Ya estuve yo revisando un poco en cuánto están todos estos costos. Ya en promedio los receptores por notificar personalmente una demanda están cobrando entre 100.000 y 120.000 pesos. Después tengo que pagar las audiencias testimoniales, que en el caso del CAM se hacen mediante un sistema de grabación más transcripción. Es un servicio externo, entonces no depende del CAM el acceder a no cobrarlo. Y este está con un costo de 3 UFs más IVA por hora. Ya las audiencias testimoniales pueden, dependiendo del número de testigos que tengamos. Luego tenemos al menos que notificar la sentencia, que serían otros 100 a 120.000 pesos. Y ya por último, si es que, suponiendo que esta persona ganó el juicio, o sea, el juicio arbitral, obtuvo una sentencia favorable y esta no es cumplida voluntariamente, vamos a tener que incurrir en costos adicionales en la etapa de cumplimiento forzado de esta sentencia. Ya el embargo de bienes, si son bienes sujetos a registro, como son los inmuebles o los vehículos en que simplemente hay que notificar al conservador o al registro civil, eso tiene un costo de alrededor de 70.000 pesos. Y ya si estamos hablando de bienes muebles en que un receptor va a ir al domicilio de la persona, partiría también esta diligencia en un rango de 120.000 pesos. Entonces los costos se multiplican aun cuando estemos en este escenario en que no estamos pagando honorarios arbitrales y no estamos pagando tasa administrativa del CAM, como sería en este supuesto del convenio de la Fundación Pro Bono. Ya, o sea, tenemos estos costos, ¿verdad?, que son parte de las barreras del acceso a la justicia, pero yo me imagino que debe haber, sí, oportunidades también en esto, ¿no? Oportunidades de ir eliminando un poco esta barrera. Ahí no sé, Simón, yo creo que tú serías el más indicado para comentar algo innovador, distinto, que hizo Fundación Pro Bono con el CAM, justamente para ir superando esta barrera de acceso a la justicia. Sí, Eva, mira, yo creo que el programa que tiene la Fundación Pro Bono con el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago es bien importante, porque el tema de la impecuniosidad en el arbitraje, que es la manera como dogmáticamente se trata este problema, deviene finalmente en una barrera de acceso a la justicia de personas que quizás, o se presume nunca, debieron haberse enfrentado a este tipo de condicionamiento al momento de resolver un conflicto. Pero están. El arbitraje está, se pactó y el problema está ahí. ¿Y cómo se resuelve? Fíjate que en ese sentido, lo que vino a hacer la Fundación Pro Bono y la Cámara de Comercio de Santiago fue resolver una política pública. Porque el problema social existe y el problema de la imposibilidad de acceder a la justicia porque no se tienen los recursos para eso existe, y la Cámara de Comercio finalmente lo vino a resolver.
lo que habla muy bien de las dos instituciones. De dos maneras. Yo creo que Karen puede hablar sobre el arbitraje, sobre los árbitros jóvenes, que es una manera en que se resuelve parcialmente el problema, y el otro es el convenio entre la Fundación y el Camp Santiago. Acá, en sencillo, una persona que quiere ejercer una acción judicial, porque paréntesis, el problema se genera cuando alguien que ha pactado arbitraje quiere ejercer la acción judicial y no tiene recursos para ello. El problema no se produce cuando quien no tiene recursos es el demandado, porque normalmente el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago y otros centros de arbitraje en otros países resuelven el problema cuando el que no tiene recursos es el demandado. Acá es cuando es el demandante. Lo resuelve a través de una asesoría gratuita de la Fundación Pro Bono, que pone a disposición de la parte que quiere ejercer la acción abogados que trabajan pro bono, que trabajan gratuitamente. Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio de Santiago, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, no cobra la tasa a la parte que quiere ejercer la acción judicial. Y el árbitro, normalmente, por estatuto, el árbitro joven tampoco va a cobrar su honorario a la parte que ejerce la acción. Entonces, solo se va a cobrar a la parte demandada que puede pagar por eso. Y eso es muy innovador, porque hasta donde yo tengo entendido, estas alternativas de resolución de este problema que se genera por el acceso a la justicia en el arbitraje, lo tenemos acá en Chile, a través de los árbitros jóvenes y a través del convenio con la Fundación Pro Bono, pero no hay otros países donde podamos ver esta resolución de problemas de política pública por parte privada, que lo hace muy interesante. Después, si quieres, puedo conversar en más detalle cuál fue la experiencia que tuvimos con el primer caso de asistencia gratuita en un arbitraje. Sin duda, Karen, tú coméntanos un poquito del tema de los árbitros jóvenes. Sí, hay que hacerlo corto porque encuentro súper interesante escuchar a Simón con su experiencia real de primer arbitraje pro bono. Sí. Muy bueno. Mira, muy brevemente explicar que efectivamente Camp Santiago se veía una disyuntiva permanente, que era todos estos contratos de cuantía menor que tienen cláusula arbitral. Muchas veces había dificultades muy grandes para nombrar el árbitro porque, bueno, el árbitro está lleno, el listado de árbitros está lleno de connotados abogados y abogadas súper exitosos con muy poco tiempo, con harta pérdida de oportunidad por tomar un caso chiquitito. Entonces, a veces costaba encontrar un árbitro para resolver un conflicto que fuera de 8 millones de pesos, 12 millones de pesos, cosas chicas. Claro. Entonces se creó una iniciativa que resuelve dos problemas a la vez, súper interesante. Uno es darle solución a estos conflictos de cuantía inferior, y dos, también abrir la posibilidad al mercado legal de atraer talento de gente que le gusta el litigio, los arbitrajes, para formarse como árbitro, quizá en un ambiente donde es muy difícil entrar a la lista de árbitros regulares, digamos. Entonces se abrió esta convocatoria para recibir a árbitros menores de 40 años, porque Camp Santiago opina que hasta los 40 somos jóvenes, les aviso. Entonces tú podías entrar a la lista de los árbitros jóvenes, y esa lista dentro de la que me encuentro muy alegremente, estoy muy contenta de estar, resuelve conflictos, y el Camp Santiago, su consejo, nombra árbitros de esta lista jóvenes para casos más chicos. Y accedemos a un reglamento abreviado que reduce los plazos del arbitraje para poder resolverlo de manera más eficiente, y también reduce sustantivamente los costos del arbitraje porque también acceden a una tasa preferencial, tanto de la tasa administrativa como también de los honorarios de los árbitros. O sea, si bien no resuelve el problema de acceso a la justicia de la impecunicidad del arbitraje porque algo se paga, sí abre la posibilidad a que personas con que tienen conflictos de menor cuantía y que por ende también son personas naturales, muchas veces puedan resolver sus conflictos de manera más barata y no entrando a un costoso y largo procedimiento arbitral como habría sido hace 5 años antes de que se creara la lista de árbitros jóvenes. Entonces, no lo resuelve, pero alivia de algún modo, ¿no? Alivia. Y también, dado que tenemos esta plataforma, ¿cierto?, que estamos conversando este tema, qué interesante es pensar en que estos árbitros jóvenes a lo mejor podrían incorporarse al desafío pro bono y estar más dispuestos a participar como árbitro en casos en los que puedan renunciar a su honorario y entregar su tiempo para poder promover el acceso a la justicia. Sin duda, nosotros, yo creo que desde la Fundación, y Simón lo sabe, sin duda, desde hace mucho tiempo, que para la Fundación el arbitraje fue un tema y pusimos nuestro granito de arena en un principio cuando había que liquidar sociedades conyugales,
particiones de comunidades hereditarias, donde ahí teníamos árbitros pro bono justamente para estas personas que tenían estas comunidades de un valor bastante bajo. Pero teníamos esta deuda con las cláusulas arbitrales de los contratos y finalmente fue muy virtuoso esta unión con el CAM que pudiéramos lograrlo. Y ahí, Simón, te doy pase a ti para que tú nos cuentes en cortito la experiencia del piloto que tuvimos con el CAM. Claro, a ver, el problema acá, las dimensiones del problema las ignoramos, porque no sabemos cuántos contratos se han suscrito con cláusula arbitral CAM por parte de personas que no pueden pagar luego los costos del arbitraje. Uno se entera de que se han suscrito este tipo de cláusulas cuando el conflicto se ha generado, pero pueden haber cientos de miles de contratos con cláusulas de arbitraje por personas que no pueden asumir los costos de un arbitraje y lo ignoramos. En este caso estamos precisamente ante una situación similar. Este caso fue de una persona que constituyó una sociedad en un día para desarrollar un jardín en un edificio que se estaba construyendo, un edificio habitacional, pero era un contrato a suma alzada. Entonces esta persona contrató a trabajadores y pagó el suministro de los materiales, desarrolló la obra como necesitaba el negocio, firmó el contrato que le entregaron. En este caso la manifestación de voluntad se probó con una serie de correos electrónicos. Y luego la inmobiliaria que estaba construyendo lo echó de la obra. Y cuando quiso cobrar, no le pagaron. Y luego quiso activar la cláusula, o sea, quiso ejercer acciones judiciales, tuvo que ir al CAM y no tenía plata para pagar la tasa inicial. Estamos hablando de un contrato suma alzada como de 10 millones de pesos, más o menos, o 8. Y para él pagar las UEFs que se necesitan para un arbitraje joven era totalmente imposible, porque lo que tenía lo gastó en el desarrollo de la obra. La inmobiliaria demandada negó la existencia del contrato. Luego negó que se había ejecutado la obra, y luego negó deber tener un crédito a favor. Y lo interesante de esto es que finalmente se tramitó el arbitraje completo. El árbitro joven que se hizo cargo de este arbitraje lo hizo muy bien, fue muy riguroso. No hubo ninguna diferencia entre el desempeño que tuvo él en este arbitraje pro bono al desempeño que puede verse en cualquier otro árbitro en el caso más complejo y sofisticado. O sea, no hubo ninguna diferencia. El estándar fue altísimo y finalmente se dictó un laudo que declaró que sí había habido contrato, que sí se había ejecutado la obra y que sí se debía el dinero. Lo que me parece que es un tremendo precedente que deja en evidencia de que este tipo de alternativas, de estos esfuerzos privados de política pública sí funcionan. Y eso fue así. Y ahora estamos en la etapa de ejecución. Lamentable que hayamos tenido que llegar a la etapa de ejecución. Habiendo tenido una bonita sentencia, un procedimiento impecable, ¿no? Pero bueno. Bueno, y para ir cerrando, el último temita que ponemos es cuáles son los desafíos, cuáles son las tendencias actuales del arbitraje, mirando además a los abogados jóvenes, ¿no? Simón, ¿qué crees tú aquí? Mira, yo creo que la sugerencia que puedo hacer es intentar siempre no ver a la cláusula arbitral como una cláusula que se debe incorporar a los contratos por defecto. No todos los conflictos entre particulares deben ser resueltos por un arbitraje. Algunos sí, otros no, pero eso de incorporar cláusulas arbitrales porque sí, cuando claramente las partes no tienen la posibilidad de poder pagar el arbitraje porque el arbitraje en sí mismo no se justifica para ciertas contingencias entre particulares, obliga a los abogados a pensar muy bien su incorporación. No hacerlo así puede venir en una impecuniariedad del arbitraje que, en términos sencillos, es una barrera de acceso a la justicia. La responsabilidad está en los abogados asesores, que tenemos que explicarle bien a las partes que han firmado un contrato cuándo corresponde, cuándo se justifica un arbitraje o no, y las partes también que no vean un arbitraje como una cláusula que va y se firma, sino que se lo tomen con la seriedad que corresponde. ¿Javiera? Estoy totalmente de acuerdo con Simón. Me ha tocado muchas veces, no por la oficina, pero por temas de ayudar a personas naturales, ver que los contratos vienen en formato contrato tipo y todos, con inmobiliaria sobre todo, vienen con cláusula arbitral. Y es algo tan chico de repente que el arbitraje va a ser más caro que quizás perder la plata de lo que yo habría ganado con este conflicto. Entonces, también pensar muy bien
si bien el arbitraje tiene sus beneficios que habíamos comentado al principio, la velocidad, la confidencialidad, la flexibilidad, si vale la pena para el tipo de conflicto que estamos teniendo. ¿Tu apreciación, Karen, al respecto? Yo estoy súper de acuerdo con ustedes dos. Creo que es un llamado. Conversábamos antes de este podcast que este es un podcast que escuchan muchos abogados. Sí. Entonces, un llamado a todos nuestros colegas que están escuchando este podcast de realmente darle una vuelta y pensar, como dice Simón, la necesidad o no de incluir esta cláusula arbitral. Pero también yo creo que hay un tema de discusión de política pública, ¿no?, que tenemos pendiente. Y la verdad es que la justicia civil, y en eso incluyo el arbitraje, pero también toda la justicia civil, como el pariente pobre, la política pública en materia de acceso a la justicia y de justicia en general. Somos la última prioridad para todos los legisladores. Yes. Y la verdad es que se provocan muchas injusticias, muchas incongruencias que no están bien, y no hay disponibilidad, no hay interés en discutirla y sacar proyecto adelante, partiendo por la reforma procesal civil. Pero en materia de arbitraje en particular, también hay cosas que deberíamos discutir como sociedad y como mercado. El arbitraje forzoso, yo creo que es algo que uno debería repensar. Es bien aberrante decir que un arbitraje es forzoso cuando el consentimiento es lo que debería primar en materia de arbitraje. Y así hay otras cosas de arbitraje que, incluyendo financiamiento del arbitraje para aquellos casos en que alguien necesita esa asistencia, debería formar parte de nuestro debate. Sin duda. Gracias, Karen. Bueno, con esto estamos llegando entonces al final de nuestro cuarto episodio de Derecho a tus Oídos. Quiero agradecer a nuestros maravillosos invitados, Karen Berner de Hanna & Hill, Javiera Gutiérrez de Claro y Compañía y Simón Sañartu de Garnham Abogados. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Eva, por la invitación. Gracias por la invitación. Nuevamente muchas gracias a Radio María por entregarnos este espacio, y ojo que este mes la radio se renovó con nueva parrilla programática para que revisen radiomaria.cl. Y si quieren seguir explorando el mundo del derecho con nosotros, los invito a suscribirse a nuestro podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Podcast. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Búscanos como Fundación Pro Bono Chile. Nos escuchamos el próximo mes en otro episodio de Derecho a tus Oídos. Hasta la próxima.